Vamos a ir a saludar a nuestro próximo invitado porque la semana pasada hizo noticia. El término Wammapo que había sido utilizado por las autoridades, y digo había sido utilizado porque hay que también reconocer que después de la forma en que la ministra del Interior dio excusas, ya el gobierno no lo está considerando en sus declaraciones públicas. ¿Y de dónde viene Wammapo? ¿Qué significa? Porque el gran problema era que hablar de Wammapo, según el cuestionamiento, es que se habla de un territorio que incluye a Argentina. Entonces entramos ahí en temas internacionales. Vamos a saludar a Juan Yanculef, sabio mapuche, quien ha querido, como siempre, darnos la posibilidad de conversar de esto y otros temas. Gracias por acompañarnos, como siempre. Un gran abrazo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Mari Peñi, buenas tardes. Se puede decir Mari en la mañana o en la tarde, no hay problema. Ah, qué bueno, aprendí eso. Yo pensé que sí. El Mari era buenos días. Buenos días o buenas tardes, solamente cambia en la noche, se puede decir Punmay, pero eso es lo de menos. También se puede decir Mari en la noche. ¿En la noche se dice Punmay? Punmay, con N, Punmay. Es como el golpe, Punmay. Bueno, aprendimos de entradita entonces una nueva, no nueva para nosotros obviamente, pero para ustedes es parte de su cultura. Bueno, vamos al tema. ¿Qué sensación le deja a usted esta, no quiero decir polémica, discordancia, por tomarlo más suave, esta situación que se genera por el uso del término Wammapo, que el gobierno argentino hizo su apreciación y llevó a que la ministra del Interior tuviera que esclarecer por qué lo estaba diciendo y por qué no lo van a seguir utilizando? Bueno, los grupos humanos desde hace miles de años, en el caso mapuche, más de 17.000 años de estructuración como sociedad, como grupo, tienen que pasar por 4 etapas fundamentales para llegar a ser una sociedad, una cultura. El primero es la toma de posesión de un territorio determinado. El pueblo mapuche tomó posesión de su territorio, yo calculo unos 5.000 años deambuló de norte a sur, un grupo nómada que se encontraba con otros grupos humanos para el norte con los aymaras, con los quechuas, con los diaguitas, regresaban al sur y así en esas idas y venidas, oleadas para acá, oleadas para allá, en algún momento determinaron que este espacio será nuestro territorio. Los animales, especialmente los leones en la selva, demarcan su territorio con la orina. Los mapuches demarcaban su territorio con límites naturales. El límite norte es el río Limarí. Por suerte tenemos las crónicas de Jerónimo de Vivar, que nos indican de que cuando ellos llegaron a la altura de La Serena, poquito antes del Limarí, le salió al encuentro un gran lonco, un gran ulmen, un lonco de loncos, y los saludó, y luego de los protocolos de preguntas para qué venían, los agasajó, ¿ya? Y cuando los agasajó, entonces le mataron muchos animales camélidos. Y bueno, los españoles venían con mucha hambruna ya porque se le había acabado sus provisiones y empezaron a preguntar qué carne era la que le habían dado. Y alguien le dijo chili. Y el otro le dijo hueque. Y el cronista escribió que en el límite norte del territorio mapuche, él dijo los indios mapuche, tenían una oveja que se llamaba chili hueque. Es decir, se llama chili a la llama y se le llama hueque al guanaco. Habían matado llamas y guanacos. El cronista lo mezcló, ¿no? Y tenemos hoy día, hasta el día de hoy, en los escritos, en la literatura, de que los indios mapuche, entre comillas indios, tenían una oveja o teníamos una oveja que se llamaba chilihuequi, ¿no? Eso demuestra que el norte era el río Limarí. Hoy día hay mucha toponimia, por suerte, hay muchos apellidos mapuche por el norte, ahí en La Serena. Entonces, tenemos claro de que ahí empezaba el territorio mapuche, demarcado.
Luego entraba, venía como la forma de un gran sillón, digo yo, bajaba por entre medio de la cordillera y llegaba hasta el Mapocho, y en el río Mapocho se extendía hasta Mendoza. Más o menos en una línea imaginaria, pasaba por San Juan y llegaba a Buenos Aires. Desde Buenos Aires hasta gran parte de la Patagonia era territorio mapuche. Esa línea imaginaria se incrustaba en el Golfo de Reloncaví, porque ahí tenían otros pueblos indígenas, estaban los jaoniquén, en fin, estaban los chonos, y entonces el territorio mapuche se demarcó en el Golfo de Reloncaví. Y por el oeste, el Océano Pacífico. Entonces, ese proceso de demarcación de un territorio, yo le calculo más o menos 14.000 años atrás, el pueblo mapuche le llamó Guaymapu. La palabra Guay significa así como una línea imaginaria cuando uno demarca algo. Por ejemplo, Hualpín, acá en la región nuestra, debiera llamarse Hualpayallín. Hualpayallín, Hualpán significa, viene de Hual, Hual significa ir a dar una vuelta por allá, lejos, ¿ya? En una línea imaginaria. Y Mapu es tierra. Guaymapu es la línea imaginaria de los deslindes del territorio mapuche, es decir, es el nombre de la nación mapuche. Y no hay que olvidar que Chile se llama Chile, porque los aymaras y los quechua le llamaban a los mapuches el país del Chilí. Nosotros teníamos más Chilí, llamas, camélidos, animales camélidos llamados llamas hoy día, que eran los Chilí. Teníamos mucho más que bisontes y búfalos que tenían los hermanos indígenas de Norteamérica, ¿no? Ustedes saben que Búfalo Bill mató más de 120.000 búfalos, por eso fue famoso Búfalo Bill. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hoy día no tenemos ningún Chilí? Y por suerte quedó la palabra de Peñi, hermano José Miel. Mire, hoy día cuando los mapuches van a matar un caballo, dice vamos a hacer chilitún. Y chilitún es matar un chi, o sea, una llama. Pero quedó la palabra, se mata un caballo y quedó la palabra. Entonces, volvamos al tema. El Guaymapu es el nombre del país mapuche con los deslindes territoriales, por decir así, internacionales que ya teníamos en aquellos años, hace 14.000 años atrás, y que en algún momento el pueblo mapuche lo demarcó por diferentes cosas naturales, ríos, el Mapocho, el Limarí, el Atlántico, el Golfo, allá en el sur, el Océano Pacífico por acá. Es lo mismo que decir Chile. Guaymapu es el nombre del país mapuche, y esto lo hemos venido implementando ya desde hace unos 20 años. Cuando yo he dado charlas sobre cosmovisión mapuche, he hablado de Guaymapu, que es el territorio mapuche, y Guayontumapu, que significa el universo. Es decir, todos los otros países y todas las otras cosas que existen. ¿Ya? Entonces, no sé si se acuerda usted de que hace más o menos 40 años atrás, pucha, que era difícil decir pueblo. Decían, no, los mapuches no son un pueblo. Y era una discusión de muerte ahí, alegando por aquí, por allá. Hoy día, por suerte, a 40 años de aquello, hoy día ya es normal, toda la gente acepta de que la sociedad mapuche es un pueblo aparte, ¿no? Es un pueblo, el pueblo mapuche. Juan, si le agregamos a eso, pueblo, nación mapuche, indica territorio, indica comunidad, en el fondo otro estado dentro de un estado, que es también una polémica de siempre. Sí, no, hay que descartar la noción de estado porque es una cosa muy nueva. ¿Cuántos años? 300 años en el estado, bueno, en Europa hay estados mayores y mucho más, digamos, pero acá nosotros llevamos poco más de 200 años de la formación de los estados, y la noción de estado es muy nueva. En cambio, la noción Guaymapu o país mapuche o territorio mapuche debe tener, como digo, 14.000 años. Entonces, desde el último glaciar, ahí nosotros tenemos alguna diferencia científica con el occidente, con los científicos actuales, cuando dicen que el último glaciar se produjo hace 10.000 años, lo dijo Sergio Núñez en la película Tierra en que vivimos, ¿ya? Nosotros sostenemos que hace 14.000 años fue el último glaciar. Inmediatamente después del último glaciar, los mapuches tomaron posesión de este territorio, ¿ya? Y le estaba contando, el primer paso para constituir una sociedad humana, un grupo cultural, es tomar posesión de un territorio, tanto que lo hacen los animales así, ¿no?
Segundo paso es crear una organización social y política que sustente ese territorio. Y ahí entra la organización sociopolítica mapuche. Nosotros teníamos, calculando, más o menos 7.500 LOF. El LOF es lo que hoy día le llamamos comunidad, pero viene a ser como una décima parte de la comunidad original. ¿Ya? No hay que olvidar que en 1881, cuando se fundó la ciudad de Temuco, hasta 1927, a los mapuches se le entregaron 3.090 títulos de merced. Pero los títulos de merced fueron una décima parte de lo que era el LOF o la comunidad original. ¿Ya? Entonces hoy día le llamamos LOF a esa décima parte del original. Pero no importa eso. Nosotros teníamos más o menos 7.500 LOF, por lo tanto 7.500 loncos. Después este territorio se organizaba en 9 LOF formaban lo que se llama Valquiñe-Rehue. Quiñe-Rehue Mapu, muchas veces lo hemos escuchado por ahí, algunos levantan la noción Quiñel Mapu. El Quiñe-Rehue Mapu o el Quiñel Mapu era una federación de 9 LOF. Nunca más de 9, no sé por qué, pero el 9 era el número organizador del territorio mapuche. Luego los Quiñel LOF, o sea, 9 LOF federados, se confederaban 9 veces nuevamente, de tal manera que podríamos hablar de 81 LOF, y formaban lo que se llamaban los famosos Ayarrehue. Entonces teníamos más o menos 7.500 LOF, con sus respectivos loncos, autoridades, cementerios, nillatúes, menocos, en fin. Luego teníamos alrededor de 900 Rehue Mapu, ¿ya? 900 Rehue, ¿ya? Con sus respectivos loncos de loncos, porque ahí apareció una dirección colegiada de 9 loncos, y finalmente alrededor de 140, 150 Ayarrehue. Esa era la organización. Hoy día tenemos comunas, regiones, provincias. Antiguamente nosotros teníamos LOF, Quiñe-Rehue Mapu, Ayarrehue, y los 4 grandes territorios que eran el este, el norte, el oeste y el sur. Juan, entonces, en esta argumentación histórica que usted me entrega, hablar de Waymapu está dentro de esta cosmovisión respecto del mundo mapuche. Sin embargo, ¿qué ocurre con estos nuevos límites? Porque evidentemente, cuando usted me dice que llegaron, no había Chile ni había Argentina. Ustedes establecen un nuevo territorio, pero la evolución del tiempo, la evolución de la historia han hecho que hayan estos cambios y esta nueva delimitación. ¿Hay otra forma de hablar? Sí, quiero cerrar con esto. ¿Hay otra forma de denominar el territorio mapuche solo para Chile y otro para Argentina, o eso no existe? No, eso no existe. Yo creo que una forma de avanzar en estos procesos de, por decir, tratar de ser iguales, es reconocer una serie de nociones propias que tenía la organización territorial mapuche, ¿no? Igual Mapu es la base, no podemos perder eso. Y yo creo que tenemos que avanzar, y yo le digo, a lo mejor nosotros ya no vamos a estar, pero en unos 40 años más va a ser común decir el Waymapu. Y yo entiendo la controversia de ahora, digamos, esta discusión que se generó, pero en realidad así se recuperan los procesos. Y en eso, y para eso vamos, y tenemos confianza de que no se trata de que, si nosotros reconocemos que el territorio mapuche partía en el río Limarí y llegaba al Atlántico y se conectaba con el Pacífico, basta leer el primer libro de Pedro Cayuqueo, ¿no? Historia secreta mapuche, está clarito ahí cómo nuestros loncos, nuestros grandes líderes guerrearon al otro lado y guerreaban para acá, para los dos lados, porque era todo un solo territorio, no había deslinde. Entonces, cuando avancemos en eso y reconozcamos eso, estamos avanzando en los procesos. No se trata que vamos a tener que recuperar todas las tierras y como poco menos que formar un Estado dentro del Estado. No se trata de eso. Se tratan de procesos muy distintos porque la realidad histórica es distinta, ¿ya? Sí. Entonces, a veces, claro, para exacerbar un poco esto, se sacan estas discusiones y yo vuelvo a decir lo que siempre he dicho, ¿no? No se puede querer lo que no se conoce. Necesitamos que la sociedad chilena conozca la cultura mapuche. Necesitamos que todas las universidades, todas las instancias que le corresponde generar capacitación y educación y formación, entreguen el conocimiento real y la historia secreta, como dice Pedro Cayuqueo, la historia que está oculta
hay tantas cosas preciosas que podrían aprender nuestros hermanos chilenos. Sí, aquí, y con esto cierro, me parece que también hay un tema de cómo le pasamos esto, porque lo primero que ha tenido que hacer el presidente Boric en Argentina es decir que Chile respeta la soberanía argentina y por lo tanto los reclamos que puedan haber y que Guamapo pudiera también proyectarse hasta allá no tiene injerencia. Entonces, la historia o de alguna manera estos conceptos van complicando a los actuales mandatarios. Yo sé que Argentina también tiene una historia muy dura con el mundo mapuche en su territorio. Es peor que acá, pero bueno, no hay que olvidarse que por allá hay cerca de 400.000 mapuches argentinos y nosotros somos 1.700.000 mapuches chilenos, entonces no se trata de soberanía para nada. Los hermanos mapuches argentinos están en su proceso de recuperación de tierra y de identidad y todas las cosas culturales, y ellos lo hacen a su manera, con las formas y costumbres que se adquirió en Argentina, como la palabra che, ¿no? Allá todos dicen, oh, che, buenos días, che. Sí. Y eso es mapuche, pues, es mapuzungún, si es mapuche, che, gente. Entonces, es súper importante tener claro que no se trata para nada, pero absolutamente para nada, un conflicto con la otra república. Esos fueron hace 220 años atrás que empezamos a separarnos como república, ¿no? Muy bien. Quiero agradecer, como siempre, a Juan Yanculef su mirada histórica, su sabiduría del mundo mapuche y gracias por entregarnos estos conceptos aclaratorios frente a esta temática que sigue ahí dando vuelta en el ámbito gubernamental y ahora ya traspasó los límites hacia la República Argentina. Gracias, un abrazo como siempre. Marri. Gracias a ustedes, gracias a su visión que puedo aportar con un granito de arena. Peucayal.